Hoy vamos a meternos de lleno en lo que pasó justo después de la crucifixión de Cristo. Y la historia es fascinante, porque se centra en un grupo de hombres muy poderosos que, por miedo a una mentira, terminaron, sin querer, ayudando a probar una verdad eterna. Veremos cómo su plan para controlar la situación se convirtió, irónicamente, en la prueba definitiva del poder de Dios. Estas son, tal cual, las palabras que los sumos sacerdotes y fariseos le dijeron a Poncio Pilato. Estaban aterrados, pero ojo, su pánico no era por la muerte de Jesús, sino por lo que podía pasar después. Tenían este miedo terrible de que los discípulos se robaran el cuerpo y empezaran a decir que había resucitado. Y ese miedo, justamente ese miedo, fue el que desató todo lo que vino después. Vamos a desglosar esta historia en 5 partes clave. Primero, el miedo que los movía. Luego, la solución tan humana que se les ocurrió. Después, la increíble ironía divina, cómo la muerte fue derrotada. Y, lo más importante, cómo podemos vivir esa victoria hoy. Bueno, empecemos por el principio. ¿De dónde venía todo este miedo? Para las autoridades, Jesús era un engañador, y estaban convencidos de que se venía el engaño final, uno que, en sus mentes, sería mucho peor que todo lo que hizo en vida. Y aquí viene una ironía tremenda. Mientras los discípulos estaban hechos polvo, dispersos, tristes, quizá hasta olvidando las promesas de su maestro, ¿quiénes sí se acordaban perfectamente? Sus enemigos. Ellos sí que se tomaban las palabras de Cristo al pie de la letra, con un temor y una seriedad absolutos. Aquí está la tesis central de todo esto. ¿Qué pasaría si todo su plan para detener un supuesto fraude acabara creando la prueba más contundente de la verdad? Estaban a punto, sin tener ni la menor idea, de construir el argumento más fuerte en su contra. Entonces, frente a una promesa divina que los superaba, buscaron una solución totalmente terrenal. Se pusieron a construir un plan que parecía a prueba de todo, diseñado para controlar la situación y que nadie, absolutamente nadie, pudiera manipular esa tumba. A ver, analicemos su plan de seguridad, que era de primera. Primero, consiguen una guardia de soldados romanos, o sea, la élite militar de la época, gente que no se andaba con juegos. Y segundo, le ponen un sello oficial del mismísimo Imperio Romano a la piedra. Romper ese sello era un delito federal, por así decirlo. Era desafiar a Roma. Básicamente pusieron toda la maquinaria del imperio a vigilar un cadáver. Y es aquí donde San Juan Crisóstomo entra y lo dice brillantemente. ¡Pero qué locura! ¿Desde cuándo se le pone una guardia a un muerto? Su punto es genial. Si de verdad creían que era un simple hombre, un muerto más del montón, ¿por qué tomar medidas tan raras, tan ilógicas? Al hacer todo esto, estaban gritando sin palabras que temían que ese hombre no fuera un hombre común. Estaban tratando a un muerto como una amenaza viva. Y ahora sí, llegamos al corazón de la ironía divina. Vamos a ver cómo cada una de sus precauciones, cada detalle de su plan, no solo se vino abajo, sino que se convirtió en una prueba irrefutable a favor de la resurrección. Esta tabla lo resume todo de manera perfecta. Su intención era una, y el resultado fue exactamente lo opuesto. Querían probar que el cuerpo seguía ahí para apagar cualquier rumor, pero terminaron siendo los testigos oficiales de que el cuerpo ya no estaba. Su máxima seguridad se convirtió en la mejor garantía de que ninguna fuerza humana pudo haber movido esa piedra. Entonces, el punto clave es este. Los guardias, que estaban ahí para evitar un robo, acabaron presenciando un evento tan increíble que no se podía contener. Su presencia, irónicamente, elimina toda posibilidad de un engaño por parte de los discípulos y confirma que algo sobrenatural acababa de ocurrir. Ok, hasta ahora hemos hablado de la tumba vacía como un hecho histórico. Pero esto es mucho más grande. La tumba vacía es el símbolo de algo inmenso, de una verdad teológica que lo cambia todo. El poder de la muerte sobre la humanidad se ha roto. San Atanasio lo explica de una forma increíble. Dice que la resurrección no es solo que alguien que estaba muerto vuelve a vivir. No, es una demostración pública, a la vista de todos, de que la muerte, con mayúscula, como ese tirano que nos aterraba, ha sido vencida. Es el fin de su reinado de terror. Y estas palabras de San Atanasio son una invitación directa. Nos dice, si alguien duda de esta victoria sobre la muerte, que se acerque a la fe de Cristo. Porque es a través de esa fe que se ve a la muerte no como el final inevitable, sino como lo que es ahora, un enemigo derrotado. La perspectiva cambia por completo. Y a la enseñanza oficial de la Iglesia lo respalda. El catecismo es muy claro. Dice que Cristo aniquiló al Señor de la muerte, y con eso nos liberó de la esclavitud fundamental, el miedo a morir. Esa liberación es en esencia el corazón del mensaje de Pascua. Muy bien. Todo esto suena muy grande, muy teológico, pero en el día a día, ¿cómo se vive esta victoria hoy? Vamos a aterrizarlo.
a llevarlo de la tumba a nuestra vida cotidiana. Para esto, San José María Escrivá nos da 3 pasos muy prácticos. No son ideas en el aire, sino acciones concretas que podemos tomar para que esta victoria sea real en nuestras vidas. El primer paso es cambiar cómo vemos la cruz, o sea, el sufrimiento, las dificultades. Gracias a la resurrección, la cruz ya no es un símbolo de fracaso. Cuando unimos nuestros problemas a Cristo, ese lugar de dolor se convierte en un lugar de encuentro con Él. Se transforma en un trono de victoria y de amor. El segundo punto es fundamental para no tirar la toalla. La vida, y sobre todo la vida espiritual, está llena de caídas. Pero la victoria de la resurrección nos dice que ningún error, ningún fracaso es definitivo. Siempre, siempre podemos volver a empezar. Y no con nuestras pocas fuerzas, sino con el poder de aquel que ya venció. Y finalmente, el tercer punto, ser testigos. Y ojo, no se trata solo de hablar. Se trata de vivir de una forma que cause preguntas. Una persona que, en medio de los problemas, vive con una alegría, con una paz que no tiene explicación humana, se convierte en el testimonio más poderoso de que Cristo vive y la tumba está vacía. Y con esto cerramos. La historia de la tumba sellada nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si el mayor intento humano por controlar a Dios se convirtió en la mayor señal de su poder, ¿en qué áreas de nuestra propia vida, quizá en esos lugares donde sentimos que ya no hay nada que hacer o que hemos fracasado, podríamos encontrar la victoria donde menos la esperamos?